Bueno, entonces decía que vamos a hacer un foro sobre la tarjeta madre. Vuelvo a repetir porque estoy iniciando la grabación del video, ¿listo? Bueno, nos comentaba Juan que es como la base donde se conectan todos los órganos que lleva el equipo. Y nos escribe Arlon que es la que hace funcionar cada una de las piezas unidas a la placa madre. Bueno, ¿quién nos da otra opinión? Una placa de circuitos. Ok, es una placa compuesta por diferentes circuitos, sí, también estaría muy bien. Bueno, la placa madre, pues como ya lo dijeron sus otros dos compañeros y lo dijo Mariana también, es un dispositivo o la base creada a partir de muchos circuitos, microcircuitos, que nos permite hacer la interacción entre los diferentes periféricos internos. El nombre técnico de esos componentes que se conectan a la tarjeta madre por dentro se llama periféricos internos y los que se conectan hacia la parte de afuera se llaman periféricos externos. ¿Listo? Entonces, esa es la funcionalidad de la tarjeta madre, ¿no? Eh, Conectar o permitir la conexión de todos los periféricos internos y la interacción entre ellos, porque también con ayuda de uno de sus componentes que se llama la BIOS, podemos hacer la interacción de cada uno de estas partes del hardware con el procesador y el sistema operativo. ¿Listo? Bueno, ¿qué más me quieren contar? ¿Qué más vieron del video que les llamó la atención? Recuerden que el que no tenga audio me puede escribir. Iván escribe, buenas, sí, Iván. Cuéntame, ¿qué te llamó la atención del video? Las partes están. Mariana habla de las partes. ¿Qué partes, Mariana? Los conectores de alimentación, el zócalo, Ujú, ranuras de memoria, ujú, ranuras de expansión, ujú. conectores ID y SAC y chipset Stroll. Perfecto, listo. Entonces Mariana nos habla de puertos de conexión y nos habla también de los chipsets. Entonces vamos a hablar de los puertos de conexión y ya hablamos de los chipsets. Los puertos de conexión son los que se utilizan para conectar nuestras unidades de lectura, ¿cierto? Unidades de lectura y unidades de almacenamiento. Cuando hablamos de la unidad de almacenamiento, más adelante vamos a hablar en la exposición del disco duro. Esa se conecta mediante el puerto IDE o mediante el puerto SATA. Ya en la exposición, pues ya veremos más adelante qué conexión es más vieja, cuál es más nueva que la otra. Y las unidades de lectura también se conectan ahí, lo que son los CD, los DVDs, el Blu-ray, etcétera, se conectan a este puerto IDE o al puerto SATA. Antiguamente había otro dispositivo que es el disquete, que también lo vamos a ver más adelante, que no tenía la conexión de IDE, sino que venía por una conexión especial de floppy, ¿listo? Que es para el disquete o lectura de disquete. Y Mariana también nos habla entonces de los chipsets, que son muy importantes. Los chipsets son aquellos que le ayudan al procesador a desarrollar las tareas. Hay dos chipsets. ¿Cuáles son los dos chipsets, muchachos? O los dos puertos. No era algo así como el chipset norte y el sur, algo así que era, creo. Bueno, Juan nos dice que el chipset norte y el chipset sur. Arnold estaba escribiendo. Bueno, creo que Arnold está de acuerdo con Juan. Entonces, Entonces hablamos del chipset norte y hablamos del chipset sur. ¿Sí? El chipset de control, sí, listo. El chipset norte es el que normalmente va pegado al procesador. El chipset sur es el que va abajo, va apartado del procesador. Hay una forma de identificarlos fácilmente. El chipset norte es el que se encarga de apoyar al procesador en las operaciones de video. O sea, a ese se le puede también denominar chip de video.
y se reconoce normalmente muy fácil en nuestras placas porque ese chip casi siempre viene protegido por un disipador de calor, que ya lo veremos ahorita en los procesadores y en sistemas de refrigeración. Entonces se ve el disipador de calor y por eso se reconoce fácilmente que es el chipset norte o el chipset de video. Lo que pasa con este chipset es que pues al asumir el video, él se calienta mucho debido a la exigencia que tiene. Entonces por esta razón va protegido por el disipador de calor. Y el chipset sur pues normalmente se ve solito, es un cuadradito también. Normalmente son de la marca Intel. Entonces dice ahí el Intel, es un cuadradito y en el centro tiene un círculo. Y este se encarga de ayudar a las operaciones lógicas, del, del procesador también. ¿Listo? Las personas que no me escuchan, entonces ahorita ustedes saben como siempre, les comparto la clase. Entonces pueden escuchar la clase y después continúan viendo el videíto. ¿Listo? Voy a redactarles aquí, escribirles. Bueno, sí, muchachos, ustedes no están en la llamada. Denle clic en general para que ingresen a la llamada, por favor. Por eso es que no me escuchan. Hola Iván, ¿ya me escuchas ahí? Eso, ahora sí ya entró Iván. David, por favor. Listo, entonces cuéntenme, qué más les llamó la atención? Ya hablamos de los chipsets, ya hablamos de las conexiones para los discos duros. Entonces, cuéntenme, ¿qué más les llamó la atención? Ah, el zócalo del procesador, listo. Bueno, este se denomina así porque es un anclaje mecánico, ¿no? Es un anclaje mecánico. Entonces lleva su nombre pues porque aquí se ancla, se ancla toda la conexión, el procesador, ¿cierto? Se dice mecánico porque pues para asegurar el procesador toca hacerlo de forma mecánica. Es decir, se conecta el procesador a la placa base y por la palanquita que tiene se, se ajusta. En el caso cuando vean los procesadores se van a dar cuenta que hay dos casos, uno que es con la palanquita y otro que se le coloca como una tapita encima y esa tapita es la que se encarga de proteger el procesador y de asegurarlo a la placa base. ¿Listo? Cuando veamos los procesadores hablaremos un poquito de diferencias y todo ese tema, ¿vale? Este debajo vienen unas micro soldaduras, o normalmente se hace en un baño de estaño donde se mete toda la placa y quedan esas pequeñas soldaduras. Y el color de la placa es verde, rojo, amarillo, bueno, dependiendo del fabricante que lo quiera tener, porque eh, eso se llama anti-solder y el anti-solder pues uno lo coloca dependiendo de su gusto. Entonces si el anti-solder es todo eso que ven de colores y como se llama, como su nombre se denomina anti-solder, pues no permite que la soldadura se añada a esas partes, sino que simplemente se añada a las partes donde hay metal, donde hay cobre o metal y pueda el estaño pues quedarse ahí en esas partes. Entonces les contaba que trae unas microsoldaduras debajo que son las que se encargan de repartir o llevar los procesos del procesador, así sea de pronto redundante, a esas diferentes partes, a esos diferentes periféricos de conexión que tenemos dentro de la placa madre. ¿Listo?
Todo funciona a partir del procesador. Un dato curioso es que si no tiene procesador el equipo, la board, no enciende. Puede encender sin cualquier otra cosa. Encender me refiero a solo dar arranque. Pero sin el procesador no enciende porque el procesador es el que se encarga de procesar todas las señales electrónicas que le llegan a la placa madre para poder iniciar tanto la BIOS, tanto el PCI, los conectores, el mouse, ¿verdad? Todos los periféricos, para poderlos iniciar necesita del procesador. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario sobre este pedacito? Juan dice que tiene muerte cerebral. Cuéntanos, Juan, ¿por qué? Se le desconectó el procesador. Listo, preguntan sobre la pilita que trae. Bueno, eh, lo que pasa es que esa es importante verla. Ah, bueno, sí. Entonces, dentro de la explicación, yo miré el video, pues no lo alcancé a mirar detalladamente porque siempre eran varios videos para poderlos tener hoy. Si hablan de la pila, tienen que hablar necesariamente de la BIOS. ¿Listo? Ya te respondo, Juan. Regálame, terminamos el tema de la pila entonces. Tenemos que hablar necesariamente de la BIOS. ¿Por qué? La BIOS es aquella que se encarga de mantener los dispositivos, el orden de los dispositivos de arranque y se encarga de mantener la hora actualizada y la fecha actualizada. Ojo, la BIOS se encarga de mantenerlas, de reproducirlas, de cuadrarlas, ¿sí? De iniciar todos los dispositivos para el arranque. Pero la que se encarga de mantener la hora a tiempo y de que el orden de los dispositivos no cambie, el orden que se le da a la BIOS no cambie, es la pila. Si esa pila se quita, no se resetea totalmente la BIOS, pero sí se pierde el orden del arranque de los periféricos y se pierde también la fecha que tenía y la hora que tenía. Normalmente cuando se quita la pila, la fecha y la hora se devuelven a ser las fechas que traía de fábrica o de fabricación o las fechas primeras que se le habían cargado a la tarjeta madre. Ese es el funcionamiento de la pila, es el único funcionamiento de la pila. Simplemente mantener actualizada y recordar o mantener la grabación dentro de la memoria de la BIOS. ¿Listo? Entonces me preguntaba Juan también sobre dos pitidos de la tarjeta, ¿qué significa? Bueno, por ahora estamos viendo las partes. Cuando entremos a ver diagnósticos, entonces empezamos a ver todo este sistema de pitidos y demás que se conoce como el sistema POST, ¿listo? Pero ese por ahora no lo vamos a tocar. No hay lío, Juan. Igual chévere que estén preguntando. La idea es esa que todos participemos, ¿vale? Arnold Profe, una pregunta. pregunta. Arnold pregunta cuáles son los tipos de enfriamiento que hay para el procesador. Bueno, todavía no entramos allá, Arnold. Estamos en tarjeta madre apenas. Ya otra persona tiene procesadores y otra personita tiene sistemas de refrigeración. ¿Listo? Calma, calma, todavía no vamos para allá. David tenía una pregunta. Sí, señor, es que esa batería, esa pila todavía la traen los computadores que están sacando. Bueno, los computadores de escritorio, sí. La referencia de la pila es CR2032 normalmente, ¿vale? Los computadores portátiles, hay unos que vienen con la pilita, unos con esta CR2032 y uno con una batería más pequeña. En el momento no tengo la referencia exacta, pero yo se las dejo por el WhatsApp. Esa batería, los computadores portátiles, les repito, es más pequeña y en algunos no se puede intercambiar. Cuando ya termina la vida útil de esa batería, se supone que ha pasado la vida útil del computador portátil. Pero uno se puede valer de ciertos artificios para poder hacer funcionar esta pila o conectar esta pila nuevamente. ¿Listo? Entonces, pues esos artificios que son, pues es que esa pila normalmente de fábrica viene soldada, podríamos decirlo, hacia cada uno de sus polos, porque igual que una pila normal, estas pilas planas tienen un positivo y un negativo, ¿cierto? Lo que pasa es que son muy delgadas y pues para colocarlas hay que tener ciertos cuidados que los veremos en el momento de hacer mantenimientos internos dentro de la placa. Ya termino y te respondo, Andrés.
Entonces, para hacer estos cambios en los portátiles, se debe valerse unos artificios, y entonces estos artificios, ¿qué son? Pues nos toca tratar de colocar las mismas plaquitas que vienen en la otra pila, en la otra batería, colocarlas sin tocarlas con nuestros dedos, sino por medio de una cintica aislante, y después colocar un elemento que se llama termoencogible, que al pasar por el calor se autosucciona y se aprieta y se ajusta a lo que está ahí. Entonces eso evita que, estas plaquitas que están unidas a la batería pues se nos suelten. Y ahí podemos realizar el cambio de la batería. Normalmente se supone que estas baterías son recargables y por eso duran muchos más años que una batería normal. Pero pues nosotros aquí en Colombia no conseguimos de esa batería recargable así de ese tamaño. Entonces debemos comprar baterías normales y se las colocamos al equipo. Funcionan de la misma manera. Funcionan de la misma manera. Lo he hecho muchas veces en los años que llevo de experiencia de mantenimiento y funcionan muy bien. Me preguntaba Andrés que cuánto duran esas pilas. Pues están diseñadas normalmente para unos 5 o 6 años de uso. ¿Listo? Pero dependiendo del uso también que usted le dé al equipo, pues también se desgasta más la batería, ¿vale? Estas son, como le repito, entre comillas son autorrecargables, pero funcionan como una batería normal. ¿Listo? Preguntas, claro. Otra partecita que tengan dudas, que les haya interesado el tema. El procesador lateral, uy, me perdí. ¿Cómo así que el procesador lateral? Yo creo que es algún chipset. ¿Puedes ampliar tu pregunta, Arnold? De pronto los chicos que realizaron el video podrían explicarme ese pedacito, Cristian o Nayibe, podrían explicarme ese pedacito del procesador lateral, a ver si de pronto entendemos a qué nos estamos refiriendo. Ya entendí. Están hablando de la historia. Listo, listo, ya. Bueno, sucede que inicialmente, cuando se crearon las primeras tarjetas madre, pues no existían todavía los circuitos integrados, ¿cierto? O más que circuitos integrados, me refiero a circuitos dentro de la misma placa. Entonces se hacía una placa que permitiera conectar todos los dispositivos, pero de forma externa, o sea, como un Lego, ¿sí? Como un Lego o un armatodo, que tocaba ir armando, conectándole piecitas a la placa para que fuera funcionando, dependiendo de lo que yo necesitara. Entonces, al ver la facilidad de esas conexiones, pues se generó ese primer procesador o esos primeros procesadores, porque habían unos de pastillas, que también lo veremos ahorita cuando veamos la exposición de procesadores. Entonces, esos procesadores pues venían diseñados para conectar de manera lateral, ¿cierto? Como si vieron ahí el puerto el slot o el puerto para conectar las memorias RAM. Venía así venían diseñados esos procesadores. Obviamente eran mucho más anchos, mucho más grandes que una memoria RAM, aunque no las han visto o porque no hemos pasado por esa exposición. Pero pues ese es el procesador lateral, pero eso viene de las primeras tarjetas madre. Después se fueron avanzando y todas llegaron a ser conexiones por medio del zócalo. ¿Listo? Eso es lo último que se creó de las tarjetas madres, que se mejoró, digámoslo así, que se mejoró en todas las tarjetas madre, y todas quedaron diseñadas pues, para unir de esa manera con el zócalo o socket. Antiguamente solo se llamaba ranura del procesador y después vino a llamarse zócalo o socket. ¿Listo? Claro, Arnold, ¿se responde tu pregunta? Listo. Más preguntas, por favor, continúen. La idea es que aprovechen este tiempo para que resuelvan todas sus dudas respecto al video que acaban de ver, para que podamos pasar al siguiente.
Listo, Arnold pregunta sobre la ranura AGP y Andrés Alvarado me pregunta sobre las ranuras de expansión. Entonces vamos a hablar de los dos temitas en uno. Las ranuras de expansión, como su nombre lo indica, son para expander, para ampliar las funcionalidades del computador, ¿cierto? Dependiendo, como siempre les digo, dependiendo de la necesidad del usuario. La ranura de expansión se puede utilizar para tarjetas de video, para ampliación de puertos USB, para conexión de Wi-Fi, para conexión de otro puerto de red, otra tarjeta de red, etcétera. ¿Sí? Son para ampliar las funcionalidades de los periféricos que tiene el equipo. Para eso se utilizan las ranuras de expansión. La ranura AGP, aunque esa la deberíamos ver con la exposición de aceleradoras de video, se las voy a explicar cortica. La ranura AGP es para una específica aceleradora de video que tiene una conexión específica para la ranura AGP. Después de eso, de esa memoria, de esa aceleradora de video que se creó, pues se dieron cuenta que era mejor crear un puerto universal y entonces se pierde la ranura AGP y viene a implementarse la ranura PCI en una evolución de las ranuras PCI normales, que son las que permiten normalmente la conexión, ampliación de puertos USB, de Ethernet y demás. Y pasamos a una ranura de conexión PCI Express, que es prácticamente universal para todas las tarjetas de video actuales y que salieron posteriores a la AGP. Para eso, para esa es las ranuras de expansión. Me pregunta Iván, ¿esas ranuras de expansión sirven para HDMI, o sea, para conectar un puerto HDMI? Sí, señor, también sirven para colocar un puerto HDMI. ¿Qué debemos tener en cuenta? Primero, pues que nuestro computador normalmente, como les repito, todos deben venir para conexiones de PCI Express, porque es lo más general que se tiene en el momento. Entonces hay que verificar que nuestro equipo, nuestra tarjeta madre, sí tenga conexión de PCI Express para poder conectar pues esa tarjeta de expansión para HDMI. E incluso la mayoría de aceleradoras de video actuales pues vienen con conexión HDMI porque es el puerto que mayor definición hasta el momento nos puede entregar. Y recuerden que ese puerto pues entrega sonido y video. Profe, una cosita. Sí, Iván, te Digamos, si escucho. yo quiero poner, si quiero poner, am, le voy a poner mi caso. Ujú, Tengo una PC, una QX, ya, pues no es que sea viejita, pero anteriormente no tenía ese puerto HDMI. ujú, Sí, le conseguí una tarjeta de video que tenía ya esa expansión, por así decirlo, que venía con la HDMI, comenzó a funcionar normal. ujú, Al principio no, o ujú. sea, no había problema, era compatible, por así decirlo. Ahorita me explota y se apaga, se apaga, se reinicia. O sea, tiene como un corte de energía y reinicia todo el computador. Digamos, ya no es compatible o esa tarjeta está dañada. Bueno, Juan nos ayuda aquí y nos dice que pueden ser los drivers. Pueden ser los drivers, pero ¿cuánto tiempo tiene la tarjeta de comprada? Iván, ¿puedes regalarme el tiempo que Uy, tiene la tarjeta? pues la verdad no recuerdo mucho, pero más o menos debería estar teniendo unos 7 años. Bueno, Y pues en uso no la estoy usando así seguido. No la estoy usando muy seguido, pero cuando la compré era fue que, o sea, no fue ni tan cara mm, ni tan ni barata, tan fue una término económica. medio, digámoslo así. Sí, sí, una término medio, por así decirse así, Bueno, de una de 400.000 pesos a tener una de 170.000, pues obviamente claro. Bueno, pues muchachos, algo, pero sí. entendiendo que este tema es más avanzado, porque lo veremos mucho más adelante, de una vez vamos a solucionar la duda. Puede haber dos problemas en este caso. Primero, la tarjeta tiene bastante tiempo y si se le utilizó muy fuerte al inicio, puede que ya haya pasado su vida útil. Puede ser una opción. Segundo, puede ser también conexión de drivers dependiendo de la actualización del sistema operativo. O sea que habría que buscar en internet cuál es el driver según tu sistema operativo para esa tarjeta madre y volverlo, para esa aceleradora de video y volverlo a instalar. Tercero, le puede hacer falta mantenimiento también a esa aceleradora de video porque eso, Creo que es como las dos primeras, la segunda y la tercera. ajá, entonces,
Porque el mantenimiento Mantenimiento se lo también daba yo. le puede faltar. ¿Por qué? Porque esas tarjetas, esas aceleradoras de video internamente o en su exterior, que también lo pueden observar, tienen un disipador. ¿Eso qué quiere decir? Que por debajo viene un chip de video exclusivo de esa aceleradora de video. O sea que es un chip que le ayuda a trabajar al chip de video y a la placa madre que tiene el computador. Como estos chips son única y exclusivamente para video, pues se calientan muchísimo. Entonces, la gran mayoría también tiene una pasta térmica, que ya veremos con el procesador qué es eso, cuando lo veamos lo van a entender, que también se debe cambiar. Entonces, y también se debe limpiar pues el ventilador y bueno, lo que tenga debajo. También se debe desmagnetizar como se desmagnetizan las memorias RAM. Entonces puedes tomar con un borradorcito de nata y borrarle las puntas o los filamentos de conexión sin tocarlos con la mano. Tú debes coger la tarjeta de manera externa y limpiarlos con el borrador de nata, los filamentos esos que te digo de cobre, y limpiarlos después con una brochita para evitar que nos quede alguna partícula de borrador, porque este es conductor y puede hacer corto. Y revisar que si tiene ventilador, pues que el ventilador esté limpio y demás. Como tiene tanto tiempo, si de pronto se pudiera quitar el ventilador, quitarle, y me envías unas fotos para verificar si es que tiene pasta refrigerante que hay que cambiar o simplemente puede ser desmagnetización y ya. O desgaste de la tarjeta, ¿listo? Listo, Iván dice que ok. Bueno, muchachos, más preguntas sobre la tarjeta madre, por favor. No hay más preguntas, chicos, entonces les envío el link del siguiente video. Entonces les estoy escribiendo por el chat, de pronto no me escuchan. Vale, muchachos, entonces si no tienen más preguntas, estén atentos al WhatsApp y les voy a enviar el link del siguiente video. Recordemos que tenemos una hora por cada videito para poderlo observar, tomar nuestros apuntes y chévere que pase esto. Que tengamos que tomemos nuestros apuntes y después participemos y resolvamos nuestras dudas. ¿Listo, muchachos? Entonces ya les escribo por el WhatsApp, chicos. Gracias.